Muy buenas noches a todas las personas que de nuevo entran a esta su posada Aralín a través de su canal de Facebook de Manualidades Casanago. Nuevamente un cordial saludo, como siempre, a las personas que también nos escuchan a través de nuestros podcasts, que pueden escuchar a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube, a través de Spotify y entre muchas otras que ustedes están allí al pendiente y que pueden estar justamente pues disfrutando de estos audios en diferentes momentos. Así que mil gracias por estar allí al pendientes y bueno, como siempre, la bienvenida a nuestro máster, a quien nos hace siempre la guía en esta travesía a través de este mundo y universo del rol. Así que, Camilo, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a esta que es la posada de todos, la posada Aralín. Carlos, muchas gracias por la invitación, como siempre. A nuestros amables escuchas, gracias por estar ahí al otro lado del dial. Ustedes son los que hacen esto posible. El día de hoy, pues como lo hemos venido trabajando en nuestras transmisiones anteriores, seguiremos hablando de construcción de mundos. El día de hoy nos tomamos el atrevimiento de traer a dos grandes amigos de una de nuestras mesas de streaming que quizás nuestros seguidores ya han visto. Hoy nos acompañan Fabián Cruz y Fredo Oyuela, quienes tienen una experiencia rolera importante y para hablar de construcción de mundos, para hablar de este tema que comenzamos con César en la transmisión anterior, cuando hablábamos de la importancia del tiempo. Claro, él nos habló del tiempo, el constructor de juegos. Pero el día de hoy hablaremos también de yo de M, por qué es importante no solamente el tiempo, sino también estas descripciones de lugar, estas descripciones de espacio. Así que yo creo que lo mejor, Charlie, es que ellos mismos se presenten. Entonces, Fabián, Freddy, sean ustedes bienvenidos a la posada de Carlos. Bueno, vamos a presentar primero entonces a Freddy. Vamos a empezar entonces, Freddy, bienvenido y qué gusto tenerte por aquí. Muy buenas noches. Yo, Charlie, hola Camilo, ¿cómo van? Bastante bien, ¿cómo te ha ido por allá en El Salvador? Bien, por aquí trabajando juiciosos. Bueno, pues ante todo, primero que todo, saludar a toda la audiencia y la teleaudiencia, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a hacer este pequeño espacio. Pues sí, así como decía Camilo, pues llevamos un tiempo jugando, creo que si la memoria no me falla, más de, ¿qué? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? 20 años se cumplen, pues pucha, en este mes se cumplen 20 años de cuando tú y yo empezamos a jugar Freddy. En Sí, ese momento con segunda sí. edición. Y para acordar que yo fui su primer PJ, ¿no? Ah, Prototipo. Sí, es verdad. Con la caja recién destapada y los dados negros, Negros con letras blancas, así es. negros con letras blancas. Así que, bueno, no, pues nada, un placer y pues esperemos que el programa sea del interés y del gusto de la audiencia para que, y si no, pues, como les digo a los chicos en la oficina, lo importante es que si no aprendemos, que nos divirtamos por lo menos. eso es muy Y, so- cierto. y sobre esto, Freddy, cuéntanos un poquito cuando no estás pasando un buen rato de esparcimiento, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? Bueno, pues yo soy de profesión diseñador industrial. Desde hace 11 años soy cofundador de una compañía que fabrica mobiliario comercial en El Salvador. Tenemos cobertura a nivel centroamericano y norteamericano. Sí, vendemos, y al Caribe. Todo lo que ustedes vayan a las tiendas, droguerías y eso que ven exhibidores de dulces, de medicamentos, posiblemente alguno de esos lo hemos fabricado nosotros. Aparte de eso, pues también he pasado alrededor de 8 años como capacitador en temas de trade marketing, visual merchandising, sistemas de exhibición en los puntos de venta.
mercadeo emocional y todo eso que hace que las marcas se ayuden a vender. De hecho, ahorita, pues, con esta situación global nos hemos visto en la necesidad de reinventarnos, de sacar otros productos. De hecho, hoy venía de una reunión de ver algunas cosas que hay que cambiar. Y pues bueno, básicamente a esto me dedico, en eso me entretengo casi todos los días. ¿Sí? Y pues la pasión principal es el diseño, que nunca afortunadamente he dejado de hacer. Es decir, digamos que en la vida la fuerza me ha bendecido con algo que es poderme dedicar a lo que no me gusta, que es hacer diseño. Y creo que el rol es algo que permite de alguna forma modificar esa realidad, ¿sí? De hecho, cuando Camilo me invitó a esta entrevista, a este programa, perdón, eh, algo que había recordado una entrevista que le hicieron a un sociólogo colombiano hace como 2 años, que la gente se decía, no, mire, el colombiano ve mucha novela, y eso los embrutece. Entonces, decía que sí, pero yo decía sí y no, porque usted sale del trabajo, su jefe lo regaña, le llega la esposa a la casa y que te plata para la leche y todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que usted hace en esa vida tan difícil? Pues sentarse y ver novelas, porque es la única forma de ser feliz a través de la felicidad de otros. ¿Sí? Entonces, tiene algún tipo de eso, solo que con el agregado de que nos permite nutrirnos culturalmente y nutrirnos personalmente. Entonces, eso es algo que me ha motivado mucho y que a través de la experiencia pues me ha parecido funcionar. Eso. Creo que es bastante amplio todo el recorrido y cómo has aplicado, y genial, Freddy, tenerte aquí presente. De verdad es una dicha compartir todo lo que va a ser el tema del día de hoy, pero no es el único invitado. Tenemos a otra persona muy importante que hace parte de toda esta magia que pues hemos ido construyendo durante todos estos días, y estamos hablando de Fabián Cruz. Así que, Fabián, muy buenas noches y bienvenido. Mil gracias por estar aquí presente. Carlos, ¿cómo estás? Camilo, Freddy, un placer acompañarlos en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Hola, Fabián. Y cuéntanos, Fabi, por favor, a ti, perdóname que te presione, no se lo dije a Freddy, un breve perfil de quién es Fabián. Perdón. Lo importante es que tenemos una hora de programa, no hay ningún inconveniente. Total, que son 5 o 10 minutos hablando de uno mismo, ¿no? Pues, no es mucho. Con humildad, pues como lo dijeron, yo soy Fabián Cruz, ya llevo varios años, aproximadamente unos 15 años en la docencia. Soy docente, soy licenciado en educación física, magíster en educación, docente en colegio, administrativo, docente en universidad, en pregrado, en posgrado, y con algunos pinitos en investigación. Y llegué al rol por invitación, por variar, de Camilo. Y hasta el momento me ha gustado y creo que me he mantenido algunos años, no tanto como los que lleva Freddy, pero algunos añitos. Espero no haberme tomado mucho tiempo en la presentación. No quede la redundancia del tiempo, Freddy. Ya que hace marcado. También, por si acaso, también he hecho procesos de capacitación. Camilo, ¿cómo es que es la presentación de un display? ¿Cómo es? Yo soy fulanito de tal, descendiente de no sé qué tal. Ahí nomás. Sí, no, ahí está claro. De hecho, hablábamos hace un par de programas, le comentábamos a la audiencia de un jugador que creó un linaje, básicamente, y todo comenzó porque es que no teníamos más PJs,
Así que pues tuvimos que reciclar la misma hoja y después de reciclarla una tercera, una cuarta vez, es que terminó surgiendo el apellido, porque la hoja tenía un nombre impreso y así empezó. Pero el tema del día hoy no es Yo propiamente... la debo tener, ahorita la comparto. Ok, no es propiamente hablar de estas anécdotas, vamos a hablar de otras anécdotas que van de la mano, como les decía, como les comentábamos a la audiencia, sobre esta construcción de mundos. Una construcción de mundos donde más allá de pasos para crear un mapa, ¿m? O pasos para urbanizar una ciudad cuando usted está armando su aventura, es cómo poder lograr una experiencia inmersiva, como nosotros lo hablábamos hace unas cuantas transmisiones, de la importancia del tiempo, de la importancia del calendario, pero más allá de eso, que son simplemente unos datos, una tabla, es eso en qué se convierte, eso en qué se transforma, eso narrativamente hablando, qué significa. El día de hoy hablamos de, de los lugares, de la importancia de los lugares, del valor de los lugares. Y cuando aquí voy a comenzar soltándole una pregunta a Freddy, pero primero pongo en contexto a la audiencia, porque no todos han visto nuestras transmisiones de los viernes, pero estas están en un lugar muy específico del mundo, que es una isla con forma de dragón que recibe por nombre Shadaloo. Pero esta no es la primera Shadaloo. La primera Shadaloo fue una propuesta de Freddy de construir un reino en el Polo Sur, digámoslo así, a Plata Franca. ¿Recuerdas la anécdota, Freddy? Sí, claro. ¿Qué fue Shadaloo? ¿Por qué Shadaloo? Mire, en ese momento la idea de tener la ciudad era porque era como la forma de un personaje de dejar huella, ¿no? O sea, porque como, yo me acuerdo de la frase que dice el manual de jugador de ese tiempo, ¿no? Que decía, ¿cómo era? Que la vida del héroe es corta, algo así, ¿sí? Y que en estos tiempos duros la vida del héroe es corta, tenía algo así parecido. Entonces, pues es la forma como de dejar el legado, como de las historias se cuenten en el tiempo, ¿sí? Y por eso la idea de que la manera que fuese una ciudad alejada de los ciudades, como del ideal que tenía el personaje en ese tiempo de que era proteger a la gente. Entonces, por eso la idea que fue en el Polo Norte, el Polo Norte, el Polo Sur, ¿sí? El sur. En el hielo. En ese momento nunca especificamos si había Polo Norte, solo que era en el hielo. No, sí. Y usted dijo, bien al sur, lejos de toda civilización, cogimos el mapa y usted dijo, como por aquí. Entonces, ¿sí? que surjan los barcos blancos, esto es muy apología al Silmarillion, pero que tomen las naves blancas y que zarpen rumbo al sur, dirigidos por Lins Tychus. Y entonces se llevó a toda esta gente a chupar frío durante una temporada, hasta que los males propios del casquete polar pues obligaron a la gente a devolverse. Y la ciudad quedó abandonada. Sí, esa fue la historia. Esa es la historia. Pero vamos un poco más atrás, o sea, aquí sí, aprovechemos la historia y ¿por qué usted recordó a Haven durante tanto tiempo? Primero, cuéntele un poco al público qué fue Haven. Bueno, es que Haven fue el primer pueblo en el que tuvimos una aventura. O sea, me acuerdo que el manual traía creo que una aventura por defecto, ¿no? La cajita. La cajita. Traía una aventura por default, entonces ahí era como Haven y que tocaba ir a matar un dragón, al final era como pelear contra un dragón rojo. Pero el tema es que como uno se va imaginando con el tiempo historias, o sea, no solo lo que quedó del manual, sino que no, y entonces que yo me hice amigo del enano que era herrero, si no estoy mal,
y entonces después de ahí mandé a hacer una armadura y me compré un perro y entonces voy a proteger el pueblito y así, y entonces de ahí comenzó todo, o sea, comenzó como a imaginarse más cosas. Es que eso es lo, digamos que eso es lo nutritivo. Sí, ¿Sí? de hecho, yo te pregunto por Haven, porque es que Haven viene a ser un lugar, un nodo espacial, un nodo espacial en el mapa. Cuando yo DM quise comenzar a explorar otras regiones, Freddy en ese momento como vocero del grupo dijo, venga, pero Camilo, no olvidemos a Haven, y para mi personaje es importante Haven, porque es donde ha estado su familia, así que yo quiero que Haven deje de ser un pueblo y que se modernice y que se tecnifique y que tenga varias ventajas de las ciudades grandes, y quiero convertirla en una ciudad, y de alguna manera se convirtió en el gestor de la ciudad, en el gestor del proyecto de ciudad y también en el defensor de la ciudad. Entonces, de alguna manera, este era un personaje ya con cierto nivel, con bastante reputación, con bastante fama. Entonces empezó a llamar gente y habían un montón de personajes que llegaron a este lugar de diferentes regiones, llamados por la fama del Instaicus y que pretendían eso. O sea, yo quiero vivir en la ciudad plateada, en la ciudad del Instaicus. Y, y finalmente esta Haven fue la primera Shadaloo. Y esto es lo que terminó llevando pero Shadaloo tiene que ser un lugar más seguro, porque aquí al sur del continente hay demasiadas invasiones. Quiero un lugar seguro para esta gente que ha confiado en mi personaje, así que venga, déjeme montar un rinconcito a la mitad de la nada. Pues es parte de esta historia que va en consonancia con algo, y es un tema que ahora Freddy contó en su historial, y es, de alguna manera yo he vivido la creatividad siendo jugador. Entonces, cuando le he ido proponiendo cosas, yo quiero tecnificar eso, yo le quiero meter lo que yo hago en mi vida real al juego. Yo quiero de alguna manera que así como el juego ha permeado mi vida, que mi vida también permee el juego. Y terminó proponiendo. Bueno, ¿cuál es, esto ya para dejarte quieto un rato y pasar con Fabián, cuál ha sido el lugar más emblemático para ti? O sea, el paisaje más emblemático para ti, ¿por qué? En este tiempo que llevas jugando. Bueno, ni siquiera para Fabián. No, ya. Tú estás en cámara. Disculpen. Problemas aquí de producción. Vale, para mí el paisaje más emblemático creo que más bien va ligado como a una acción, a una aventura en específico. Algo que no se me quita de la mente fue una aventura que tuvimos en la que como que mi personaje comenzó a tener un archienemigo. ¿Sí? No sé si se acuerda de Runzi, la vieja esa que tenía un caballero de dragón rojo. ¿Sí? Sí. Y entonces, digamos, la aventura era como de pasar al desierto. Y que pues mi personaje no sé qué hizo, pero se puso mal pelado, entonces estaba solo, tener un personaje que sigue cosas interesantes. Y nada, como lo quedó sin nada, entonces me quedó solamente decir porque fue como, o sea, la aventura fue como muy de repente, porque nosotros no estábamos conmigo, o no habían llegado todavía. Entonces dice de pronto Camilo, no, y es que le aparece el dragón de entre las dunas. Y yo, pucha, y esa imagen todavía la tengo porque es como la imagen del desierto, no me acuerdo cómo se llamaba el desierto en sí, la zona, pero ese para mí ha sido el paisaje, porque lo asocio mucho al contexto
a la única aventura en la que me ha tocado, por al menos por unos instantes, bandearme con un dragón solo. Es verdad. Sí, eso fue el desierto de Kafrim. Ujú, Esto, el desierto de Cafrín. ¿Cómo ujú. olvidar ese desierto? Ese para mí ha sido el paisaje más chévere. Para nuestros seguidores, imagínense, es una transpolación del Sahara, o sea, es el desierto más grande del mundo, de Meauné. Pero dejemos entonces quieto a Freddy un momento, hablemos un momento con Fabián, preguntémosle por Onti Alesia. ¿Qué es qué ha sido para Fabián y para los personajes de Fabián Onti Alesia? Bueno, antes de abordar esa pregunta, a mí me gustaría retomar un poco lo que le acabo de responder Freddy. Eh, Quiero iniciar por toda mi vida, yo he sido pésimo recordando los nombres, pero muy bueno recordando las características. Yo tengo un recuerdo de un bosque, si no estoy mal, fue la primera vez que me senté a jugar Nadrak. con un jugador, perdón, sí, con un personaje heredado. Pues ya venía con una alineación, ya venía con unas características, ya venía ciego, en fin. Me senté a jugar con lo que me dieron, literalmente. Lo que recuerdo es que yo estaba leyendo las características, estábamos en una lucha, en un bosque, estábamos rodeados, estábamos con un enano, con un paladín y con un mago. Estábamos como por variar, estábamos un poco bien en la aventura. Recuerdo muy bien que yo iba a lanzar un ataque y por arte de magia, literal por arte de magia, Warlock terminó lanzándome un hechizo que me hizo caerme al suelo. ¿No? Recibo heridas. Grasa. Recibo heridas, pero pues todavía sobrevivo. Era cuestión de levantarme cuando pudiera y retirarme a ver si me podía recuperar. Pero, oh sorpresa, a mí me llegó un manos ardientes, no sé de dónde. Un arco de fuego por la espalda, sí. Y ha sido casualmente el primer momento en donde yo vi a un paladín actuar rescatando a un elfo también de las garras de la muerte por magia. Ese bosque nunca lo voy a olvidar. De hecho, creo que esa inauguración nunca la he olvidado, sin contar el resto, que no sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia. Algún tipo de ataque, de hechizo o algo va en mi contra, pero pues ese bosque va a ser memorable. No lo voy a olvidar, lo tengo muy marcado. Eso fue la primera vez. Con respecto a... ¿Me recuerdas el nombre otra vez, por favor? Onti Alessian. Onti Alessian. ¿Qué significado? Uf. Creo que ha sido... creo que eso ha sido por decirlo así, un reencuentro con la creación de mi primer personaje. Me acuerdo muy bien que Gau sobrevivió. Perdón, Gau es este personaje preconfigurado con el que Fabián empezó a jugar. Sí. Gau es el personaje que Warlock casi manda al más allá. Era solo un cariñito. Sí. Sin contar el golpe de rayo, ¿no? Pero bueno. Volviendo acá. El primer personaje que configuro ha sido un personaje
inspirado en, en el equilibrio. Ese primer personaje, cuando Camilo me mostró que fue Omid, un druida, fue un personaje bastante interesante porque por primera vez me exigía cómo aprender, cómo rolear, por decirlo de alguna forma. Es muy significativo ese lugar, pues, porque es básicamente allí en donde yo doy el origen de todo para mí. Para no alargarme tanto. Vale. Ok. Bueno, Charlie, ¿quieres preguntarles algo? No, pues obviamente inevitable que cuando traen a memoria todo esto de construcción de espacios y que todo, creo que todo jugador ha tenido ese momento u oportunidad de hacerlo y de constituirlo, y hay algo que siempre lo deja uno marcado, tal como sucedió con Freddy, con esa ciudad, con todo el legado. De hecho, por aquí está, creo que es esta hoja de la que hablaban. Creo que Ahí está. Uy, no sea loco, sí. ahí está. Sí, o sea, Camilo es el que siempre me pone como el archivero. Uy, Entonces, no sea loco. yo conservo esas cositas por acá. Entonces aprovecho. Entonces yo dije, por aquí tengo que mostrar ese antaño. Yo sabía que a Freddy le iba a traer mucho antaño. Entonces por aquí para que sepa que se guarda esa hoja y muchas otras. Se guarda la hoja del innombrable, con eso lo digo todo. De la ¡Ay, reina no! Vashti. ¡Ay, no! La que recibía flechas y ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? Estoy hablando del personaje, le estoy hablando a usted. La que tenía un conjuro especial de palabra poderosa, Camilo. No, pero solo para ponerlos en contexto, Fabián, bueno, Carlos creo que lo vivió. Fabián, imagínese esto. Llega y le ataca, ¿no? A la PJ. Que era una pregunta muy especial. Entonces le dice, y de pronto una flecha, y además que el man se saca un 20 y la acaba, o sea, la acaba. ¿Sí? Porque era un mago guerrero, algo así que solo, bueno, en fin, el caso es que la acaba y llega y, ¡ay no! ¿Por qué me mató? No, esto no se... Además porque ese PJ pues tenía beneficios diferentes a todos los de la mesa, ¿no? Es decir, si nosotros nos sale un 20 normal. Usted y yo lo hemos vivido, ¿no? O sea, un 20 partió por la mitad y se acabó el misterio. Entonces llega este man y dice, bueno, está bien, revives, sigues. Y entonces, ¡ay no! Pero es que está hablando con usted. Y Camilo llega y dice, y entonces este personaje comienza a decir, estoy hablando con él. Ay, no, en serio. Ay, pero mire, ese es lo grato justamente de todos los escenarios, las vivencias y los momentos que se construyen hasta con personajes que, bueno, de todas las matices, pero obvio, sin duda alguna, y retomando justamente a lo que se ha ido hablando de espacios, pues obvio que para mí lo que tiene que ver justamente con Posada Aralín, todo lo que significó la construcción de esa posada en su momento, con el personaje que más he tenido de consentido, que ha sido Elko. Pues marcó una instancia porque era como el sueño de construir ese espacio, construido con la pareja que había tenido ya casado, con toda la cuestión. O sea, la esposa de Elko era una sacerdotisa devota a la diosa Atena, que pues... El primer personaje que le sobrevive más de una partida. También, sí, eso sí. Sí. Yo estoy aterrado con las veces que he visto estrenar jugadora a Carlos. Personaje a Carlos, sí. Sí. Yo tengo muchas veces. Yo tengo una... ¿En cuánto va el récord? Uy, no, mis personajes han sido terribles. En una sola mesa creo que alcancé a jugar 3 mismos jugadores, afortunadamente. O sea, terrible. Pero este fue el personaje con el cual se arraigó muchas cosas. O sea, es
digamos lo que dentro de la mesa de Camilo siempre han frecuentado mucho guerreros, paladines, de muchas otras profesiones, pero nunca un bardo había, digamos, llegado a sumarse y a estar tan fuerte en una mesa, y creo que eso es lo que hace que siempre haya tomado tanta afinidad, digamos, tanto con esa profesión, como con la historia misma que se construyó con Elco y con todo lo que tiene que ver con los co. Y fue una construcción justamente de eso, de ser un espacio de paso para todo el visitante que iba por, ahorita se me olvida el lugar exacto en donde está ubicada la posada, y si Camilo me corregirás. Estoy haciendo memoria, pero la verdad Sí, sé que quedaba de camino a la ciudad capital, sí, pero no recuerdo exactamente el sitio. sí, yo me acuerdo que era cerca de una zona de enanos, porque de hecho la posada fue construida por enanos. O sea, Charlie, siendo el, dime. Charlie, una pregunta. ¿Cómo fue que muere Elco? Elco murió en una ruina, ¿cierto? Que tocó algo y nos explotó a todos. No, 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 no. La anécdota con la explosión justamente en aquel desierto, porque fue de los juegos primeros, es que yo en mi ingenuidad, Mi ingenuidad. No, Charlie, la avaricia. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Tú puedes, por favor, repetirlo? en De mi nuevo, ingenuidad, Eso fue con sedicia y premeditación. Creo que no podemos confundir ingenuidad con avaricia. Son dos cosas diferentes. bueno, No sé cómo al menos se interpretarlo comió un poco después de de ambas. un golpe de rayo al interior de una cueva. Fabi, yo sé que no vas a olvidar a ese mago por mucho tiempo, lo sé. Pero dado caso, digamos que en ese mundo, y volviendo a esa esencia del espacio, de esos mundos, y fíjense justamente cómo es esa recordación que tenemos de esos espacios, de esa magia que provoca en esa creación de mundos, lo que es el diseño de esos espacios. Pero creo, Carlos, En ese desierto había Ajá. como un tesoro, una cosa en la mitad, me acuerdo tanto. Sí. Y llegan todos y dicen, bueno, Camilo pregunta, ¿quién va a tocar aquel tesoro? ¿Quién lo va a tocar? Y empieza, yo estaba al final, yo era el último en esa mesa que tomaba decisión. Y todos decían, no lo vayan a tocar. Y todos, no. Y yo no sé, en ese momento en que estaba elevado, no, pero esto, y yo dije, no, yo lo agarro. Y llegué, lo tomé y generé una explosión que se llevó a 2 personas. Fue en ese momento, me acuerdo. Creo que uno alcanzó a sobrevivir por pura y gracia de un dios. Y fue la segunda muerte del innombrable. Ay, miren quién se suma por allí. Ah, no, Aldo. El personaje de Aldo. Es cierto. Un saludo a Leo enorme. Un saludo a Leo Merchan que se sumó por ahí recordando esa época. Y de hecho, aprovecho, sí, porque no lo hemos mencionado, Diorela, Oscar Iván, gracias por su fiel sintonía. Quiero traer a colación esta anécdota en particular. Están en un semiplano. Es un semiplano donde siempre está lloviendo, siempre están cayendo rayos. Hay un puente de piedra totalmente liso, húmedo, sin barandas, que básicamente da un abismo. Da un abismo y pues va el valiente paladín. Este era Valtir Tecaedrat, con sus 2 espadas, que ahora se me olvida el nombre de las espadas. Él le daba nombre hasta los calzoncillos. Y él iba con sus armas, y en el camino los atacan unas gárgolas. Una gárgola lo parte a la mitad, pero a la mitad por la cintura. Le hicieron la de Darth Maul. Y entonces estaba a punto de morir y lo coge Elco, saca una poción y se eleva. El man salva la vida. Es cuando dice, me levanto, y yo le digo, ¿con qué? Entonces, y el tipo dice, ¿y dónde están mis piernas? Se fueron por el hueco. Entonces le dice al bardo, pero ¿usted por qué no cogió mis piernas? Dice, yo no pensé en eso. Y entonces, era lo primero urgente, lo que había a la mano. Totalmente desconsolado el jugador, llega Muy y le por dice, la escena, ¿no? allá al final están luchando contra un golem, arrójeme. Y entonces el bardo... Yo le dije, ¿seguro?
Yo le pregunté, ¿seguro? Y él dijo, es que sin mis piernas no importa mi destino. Y entonces este man, creo que yo lo describí en ese momento así, porque él hizo el lance de fuerza, hizo el lance de destreza, y para los que han jugado bolo, se entienden la analogía, se fue por la canal. O sea, porque fuerza fue buena, pero la destreza, uy, no. Entonces ha salido volando, maldiciendo al barro. Creo que hasta el día de hoy sigue cayendo el personaje, ¿no? Sí, gracias, Leo. Muy buena Un anécdota. abrazo a Leo por ese recordatorio. Fabián, o sea que revivir con un paladín que ha sido partido por la mitad tener esta cicatriz es una ventaja, o sea, no es nada. No. Es que yo no decidí arrojarme, yo esperaba curarme un poquito. Pero no. Para los que nos están escuchando, el DM causal, no casual, sino causal, le encanta tener a sus jugadores y a los personajes de sus jugadores partidos por la mitad. Es una adoración, a él le encanta. 20 por es eso, 20. o sea, ese no es casual, ese es causal. Lo bueno de los dados, eso fue bastante interesante. Me acuerdo de los famosos dados que me imagino que ya han mencionado acá, de los dados rosados. Los dados rosados, yo los tuve, Fabián. Porque, no, todos los hemos tenido, creo que por lo menos de sin todos. excepción. Ahí están. Los dados tienen una historia. Iluminan en la noche, que es lo peor. Esos dados son geniales. ¿Cuánto tiempo no maldecimos? Yo me acuerdo de una noche que Carlos, por alguna razón, no llevó los dados y le tocó jugar con los rosados. No sé por qué me acuerdo de esa noche, no sé. Será porque habré terminado con un -2 de casualidad, pero hay que aclarar algo. Estos dados tradicionalmente son los de prestar. Entonces estos dados los han cogido todos los jugadores. Solamente a mí me hacen caso, pues porque soy el DM y porque apenas los cojo. Y a veces a Carlos. A veces a Carlos. Sí, raras veces, pero es que tiene los dos lados. O sea, cuando están bien, son chéveres. Son dados poseídos sedientos de sangre. Pero es que cuando ese han sido los dados con los cuales he tenido 3-1 seguidos en una, o sea, yo como odié a veces en esa ocasión con esos dados yo, uno. Y tercero, yo dije, no, la tercera imposible. Uno, yo no, pero ¿qué es? Sí, y es que es importante que cada jugador tenga sus propios dados. Fundamental. Es importante. Tener su juego de dados es importante. Bueno, también el tema es que... Ajá. Sí, no, solamente quería decir que yo considero que a los dados hay que dejarles un programa aparte. Hablar de dados, eso hay que dejarlo por aparte. Sí, total. Eso tiene todo un tema y una historia. Sí, no. De hecho, hay leyenda. Acá, con lo que ustedes han comentado, con lo que Leo también nos trajo a colación, pues es que creo que se matiza bastante bien la importancia de las descripciones. Es más allá que si yo ubico una torre, ubico una casa, ubico un molino, ubico un castillo, porque es lo que necesito en la aventura. Es cómo se la hago vivir a los personajes. Ellos lo dijeron. Han tenido escenas que, por la manera en que se han desarrollado, les han dejado recuerdos tan vívidos que como si lo hubieran vivido ellos. O sea, de alguna manera han logrado experienciar el rol y ha pasado de arrojo unos dados y apunto 4 números en un papel para convertirse en una experiencia, lo que decía al comienzo del programa, inmersiva, donde de verdad disfruto lo que está sucediendo. Claro, digamos, en el caso del fuego amigo, que quedó patentado desde ese juego en el que prácticamente ese brujo, no, tengo que corregir a Fabián, no era un mago sino un brujo, pues el tipo prácticamente se carga una mesa.
Y solo por si acaso, hay que poner en contexto, no era cualquier bosque, era un bosque encantado. Este personaje, después de arrojar unas manos ardientes a la mitad de un bosque encantado, pues que sobrevivieron de milagro, porque los árboles empezaron a moverse con ganas de aplastarlos. Y si no estoy mal, el enano estaba inconsciente en ese momento, sí, estaban realmente jodidos. Estaban mal. Pero lo que voy es, la riqueza de una descripción sale de lo que yo puedo tener preparado antes de la partida. Yo debo tener algunos detalles, yo DM, algunos detalles, o sea, en qué estación estoy. Y ya según como yo mide el ambiente, pues yo miro qué posibilidades tengo. Es que es invierno, ¿qué voy a hacer? ¿Que neve? ¿Voy a hacer que caiga borrasca? ¿Voy a hacer que simplemente vente frío? ¿Qué voy a hacer? O sea, yo de qué manera engancho a mis estudiantes dentro de la aventura. Eso es la pregunta clave. Y Freddy, ¿usted estuvo en la escena de Me ayudan a buscar a mi dragón? ¿Usted se acuerda de esa partida? Claro que sí, todos estábamos, es que miren, yo creo que, complementando lo que dices, Camilo, antes de entrar a la escena, creo que no solo recordamos el lugar, sino todos los sucesos que pasan ahí. O sea, es que es por ejemplo, en esa escena de ayudarme a buscar a mi dragón, es que no me acuerdo qué era lo que nos estaba presionando, pero todos estábamos sosteniendo una puerta, porque si se abría nos mataba. Estaban atrincherados. Estaban atrincherados en una torre abandonada porque habían 2 ejércitos persiguiendo a un príncipe que estaban defendiendo. Ahora sí. Pero era que nos estaba, o sea, sí. O sea, todos estábamos salvando fuerza para que la puerta no se cayera. O sea, era como marica, no se están que no vaya. Bueno, y todos ahí salvando. Y todos pensando cómo salir, porque el tema era que ya éramos como 3 sosteniendo la puerta y si alguno dejaba, se entraba el bicho, lo que nos iba a acabar. Y entonces llega este personaje, creo que era Pipe, sí. y dice, y porque el man creo que era en ese tiempo era un caballero de dragón de latón, algo así, una cosa así. Entonces recién en esa aventura había conocido, le habían dicho que había un dragón. Entonces, bueno, entonces dice Camilo, bueno, y el monstruo está a punto de entrar, ya hizo una grieta en la puerta, ustedes no salvaron fuerza, los van a acabar, ¿qué hacen? Y él dice, yo les digo a todos que si me ayudan a buscar mi dragón. Sí, es que, pues él estaba al final de la ronda. Él estaba al cierre de la ronda. Efectivamente, estaban por derribar la puerta y les voy preguntando, ¿qué hubo? ¿Se entraron? ¿Qué hacen? Entonces, no, yo reviso si hay más tablas para reforzar. No, yo miro si hay alguna atalaya desde la que yo pueda disparar. No, yo miro si hay piedras para poderles arrojar uno por uno, tal. Y él todo el tiempo estaba concentrado mirando la hoja, pero es que no levantaba la cabeza. Yo dije, este man va a sacar la estrategia. Entonces, uy, aquí dice que tengo un dragón. Yo les digo a todos que si me ayudan a buscar mi dragón. Y todos así como al borde de la muerte. Bueno. Recordando justamente entre cosas y eso, y yo creo que Camilo para el siguiente será importante que también, porque Camilo tiene varias cosas en archivo, justamente vea, hablando de espacios, o sea, todos, y Freddy, no sé si todavía conservará algunos de los dibujos, justamente, esta hoja ya tiene como unos 10, 15 años. Déjela quieta, gracias. Ahí está. Ese es el plano. Ese es el plano que justamente ha hecho. O sea, elementos que justamente ayudan a visualizar un poco más justamente eso que se queda en la imaginación y va tomando una matiz, de ahí justamente esa importancia de lo que acotaba Camilo de la descripción. Y bueno, esto sí es una hoja que tiene historia. Ahí está. Cuidado, se le prende esa vaina en la mano. No, todavía no se ha aprendido. Todavía no. ¡Ay, no! Perdón. Pero venga, yo escuchándolos a ustedes, creo que es de resaltar algo que importante. Creo que el personaje no solamente es construido por el jugador, sino también es actuado por el jugador.
Total. ¿A qué me refiero con actuado? Yo hace un rato yo les mencionaba unas alineaciones que vienen a ser la personalidad del personaje y es algo complejo tratar de separar justamente lo que uno es y lo que el personaje que uno tiene es. Que uno le quiera poner matices de uno es posible siempre y cuando su característica, su alineación lo permita. Pero no hay nada más complicado que, pues es lo que me ha parecido a mí, que actuar en coherencia a como lo haría el personaje, más no como lo haría yo. Digamos que esa es otra de las grandes ventajas que a mí me gusta, por las cuales a mí me gusta el rol. Porque asumir el personaje significa generar un cambio. Es asumirse uno mismo en esa situación. Yo me acuerdo que con Gau, con el elfo que heredé, cuando lo recibí, pero mira, es que está ciego, es que perdió la memoria, es que y poderlo jugar de esa manera fue un reto bastante importante, además que fue el primero. A hacer o realizar o tomar una decisión, por ejemplo, si tú eres un caótico y en vez de hacer algo por estilo caótico, si lo haces algo por neutral o legal bueno, pues es algo que no va con el personaje y creo que el DM al momento de configurar la aventura es algo que tiene muy presente cuando genera las acciones o las escenas en donde nos vamos a desempeñar nosotros. Que eso es algo que ha pasado en este grupo los últimos viernes no, pero hablemos de mes y medio para atrás. Que justamente esa característica es lo que ha generado en nuestra mesa, en la que tenemos en la actualidad, que varios PJ estén muertos. Varios pueblos estén arrasados y no por monstruos, sino por jugadores. O sea, es un reto completamente asumir la personificación del jugador y es algo que se necesita. Claro, cuando tú estás enfrente de un monstruo, necesitas tener la referencia visual, pero también necesitas jugar con la propiocepción para poder describir lo que vas a hacer. No, es que me voy a atacar y algo que he aprendido, pero tú no has sacado las espadas. Uno asume que ya las has sacado. No. Uno tiene que describir saca las espadas, saca el escudo. Debo conocer muy bien mi personaje, cómo puede funcionar con diferentes acciones de ataque, de defensa, de magia, de lo que sea. Y lo que es fundamental, cómo me puedo llevar bien con mi equipo, con mi mesa de jugadores, así yo sea un caótico malo. Así se lo agarro por el cuello. Sí. Así sea un jugador que lo tuvimos, un jugador que chalequeaba a los mismos compañeros. Así están dormidos. Esa otra que Fabián dice es justamente la de exacto. Que hay ciertos jugadores que se casan tanto con una profesión, me sucede a mí, infortunadamente, pero me cuesta cuando salto a otro tipo de personaje, que sea guerrero, o bueno, mago es lo más cercano que he logrado también, aunque no me duran mucho, pero sucede que hay jugadores que quedan enmarcados con ciertas profesiones y ahí quedan. El caso, por ejemplo, de Daniel, que es el enano ya consagrado, o sea, y ya lo tiene. O sea, uno lo ve y es el enano, ya es la trifuerza, o sea, ya construyó un legado, o sea, y cada uno va marcando sus instancias. Lo que Freddy fue, pues, obviamente, con el de estos de cazadores de dragón en su momento, luego paladines, que ha sido como un poco el matiz. Y muchos otros que se han... ¿Cómo, Fred? Más bien guerreros. Guerreros, sí. Sí, es que guerreros, pero
pero no simplemente el guerrero, siempre es el guerrero que tiene determinado matiz. Entonces, Sí, por eso cierta afinidad a un caballero de dragón, probó con un paladín, ahora que está en en uno de los dos grupos de juego con un cazador de sangre. Entonces, son matices que van de la mano con esto. Pero mira lo que estás diciendo. O sea, si tú no conoces el personaje que estás armando, pues no vas a saber definir cuál es la mejor estrategia. Si atacar en primera línea, estar en segunda línea o estar en la retaguardia. O sea, creo que si no se conoce, o sea, es muy complejo que la mesa realmente pueda salir adelante y no terminar muerta por un palo incendiándose, por ejemplo. exacto. Yo creo que aquí cabe, nosotros, o sea, normalmente a Camilo es raro que le preguntemos, pero creo que está el momento de pronto para preguntarle justamente cuál ha Me sido, voy. tranquilo, no es nada intimidador, pero sí, cuál ha sido esa profesión de pronto que algunos han jugado, que lo han llevado en la mesa, pero que no han podido tener ese desarrollo por X o Y razón, y que de pronto diga, ¿cómo me gustaría que en la mesa por fin llegara ese X personaje o X persona desarrollara esta profesión de un modo en el cual me sienta a gusto y en complemento con toda la construcción de mundo que tengo? Pero es profesión o personaje. Profesión. Sí, es que va de la mano, Fabi, va de la mano. Sí, van de la mano. Tiene que ver con la época. Tiene que ver con la época. Cuando nosotros comenzamos a jugar, hacía falta un paladín, y hacía falta un paladín de verdad. Y nos hizo falta durante mucho tiempo un clérigo. Pero durante mucho tiempo hizo falta un clérigo en la mesa. Y el clérigo que tuvimos, el primer clérigo, Suidam, pues impresionante porque era un clérigo polifacético que falta de servir a un dios servía a dos. Pero lo roleaba tan bien que de verdad es que era un complemento espectacular para la... El de Carlos, el de uno de los hermanos, ¿cierto? No, el primero de Aldo. Era El de Aldo. Gracias por la corrección. Sí. Y pues después, digamos, con las entradas itinerantes del personaje de mi hermano, de su enano clérigo guerrero, siempre más guerrero que clérigo, pues viene un tipo de clérigo distinto. En este momento hemos entrado y salido, o sea, con nuestro grupo actual, de esa crisis del clérigo. Un clérigo que, vuelvo y repito, o sea, yo extraño a un Aldo, o sea, pero no es solamente la profesión, es el jugador. Así como durante una temporada yo extrañé el Freddy, y es el Freddy Lynxblade, que era heroico y que se esforzaba en ser líder de la mesa, en ser líder del grupo, tal. Pues es que es como, no es solamente la profesión, sino el rol. De alguna manera, en nuestra temporada anterior, cuando terminábamos de jugar segunda, el rol de Omid fue un clérigo distinto. Fue un clérigo distinto, era un druida. Y el druida en segunda es una rama, o sea, está dentro de la categoría de clérigo. No es un clérigo, pero está dentro de esa misma categoría. Gracias, Diorela. Y pues en este momento podría, o sea, es que depende del grupo, porque exploradores solamente hubo un personaje, una jugadora que se atrevió a tener una exploradora, buena exploradora, jugó solo una vez, tuvo problemas con otro jugador y no regresó. Dejemos el tema de ese tamaño porque si no me van a sacar del aire. Y bueno, era muy buena con los animales, especialmente con el Kirri. Sí, con el Kirri que todos queríamos darle material. Tenía buen material, yo creo que material. Abonando lo que dice Fabián, yo creo que es que el tema es que cuando, o sea, aparte del mundo en el que todos estamos, cada uno tiene su historia individual, ¿sí? Es decir, cada uno cuando jugamos estamos interesados en, bueno, marica, ¿y en qué momento hablan del amuleto que yo traigo, que está relacionado con el dios malvado que va a hacer esto? Y esa es mi historia, ¿sí? Entonces, creo que incluso hay partes emocionantes del juego cuando el ambiente cambia, es decir, cuando todos estamos en el fragor de la batalla, pensando cómo matar al bicho,
pero de repente hay un flashback o hay una historia alternativa que es la historia del personaje propio, es decir, no, y es que entonces el druida le cayó que no está haciendo las cosas bien y el dios de la naturaleza le dijo, hermano, si no cumple con esta promesa lo acabo, ¿sí? O entonces, yo creo que complementando el tema de los mundos, yo creo que la creación del mundo no es solo el ambiente físico, no es solo estar en un árbol, no es solo estar en un espacio, es como, hagan de cuenta como uno puede ir a una catedral, ¿sí? Uno puede ir a conocer una catedral en la vida real, pero en sí el recuerdo no es de la catedral, las fotitos que se sacó, sino de lo que pasó ahí, ¿sí? Uno usualmente de los paseos se acuerda es de lo que le pasó, de que se pinchó el carro, le tocó arreglarlo, de que la comida estaba fea, de que alguien se emborrachó, lo que sea, lo que haya pasado. En el juego pasa lo mismo, es decir, no es solo el ambiente, sino lo que sucede. Por ejemplo, me acuerdo una vez, no sé, Camilo, cómo se llaman estos bichos que cuando lo tocan a uno le quitan niveles. Espectros. Que todos contentos porque ya estábamos como en nivel 5, nivel 6, y de repente el personaje Hugo, era como un elfo, un humano, pero casi ninguno lo veíamos en los oscuros. Y cuando entramos, dicen, no, dice, el no cuarto culo. Entonces, bueno, porque venimos de pelear con unos bichos atrás, o sea, esto, pues lo pasamos. Cuando de repente no, y es que usted sintió un toque frío y de repente se le olvidó lo que sabía hacer. ¿Qué? ¿Qué pasó? No veo nada. No, pues que no ve nada, solo siente el toque. Sí. Y ya, entonces, y desde ese día, o sea, tanto que no me acuerdo, no, perdón que pues eso pasó hace años. Hubo un personaje en la mesa que quedó hasta nivel aldeano, es decir, llegó a 0, o sea, ni siquiera era nivel 1, sino que fue tan cascado que llegó a 0. No me acuerdo si fue el mismo Calacarien o algo así, ¿sí? Que se levanta bravo en la mesa y dice, me voy, ya no voy a jugar con un aldeano, ¿sí? Sí, eso de que el personaje muere y entonces el personaje coge el balón y se va, eso no es nuevo. Eso ha sucedido desde que... No hay historia. Esa pero no hay cariño al personaje. El lanzamiento de borrador a distancia al máster. Uy, esa es la mejor. Pero... No, Carlos no era un borrador, fue el de 20. Quería dejarlo más suave. Es que para los que no saben, Camilo tiene un dado en donde los 20 lados están dibujados un 20. Entonces, cuando lanza es un 20 fijo. Pero miren algo que hablaba justamente Freddy, y es que la construcción de espacio no solo son esos elementos tangibles o que uno palpa como casa, bosque, sino que esa construcción de espacios también que sean a través de un sentimiento, sea alegría, sea de desdicha, sea de ira, y creo que de eso todo nos ha tocado esa matiz de rol, y creo que ahí voy a acotar y voy a aprovechar justamente para rememorar justamente en esa construcción, en esto que estamos haciendo de matices de espacio, para que vean cómo es el impacto, pero no un impacto que deja remembranza a cada uno de ustedes. Bueno, a Camilo será más complicado porque yo estoy seguro que serán varios, pero ¿cuál de los momentos de rol es el que lo ha hecho llorar? Llorar, sea de tristeza, de alegría, o sea, que diga, me sacó lágrima. Yo tengo uno, no sé si aplique ese, es el de emociones solo. No sé si sea ese. Fabián, barájeme la más de fácil, ¿qué pasó ahí? Uy, esa fue muerte de risa, pero, o sea, que nos hizo llorar de la risa. De hecho, esta es una anécdota que he repetido bastante. Todavía Fabián no estaba en nuestro grupo de juego. Y era un caballero que había llegado en compañía, en ese momento un joven enano prim, y el guerrero vampiro que en ese momento tenía Leo, y acompañados de Kirmi, hijo de Elko. Llegaron al sitio de esta noble, una noble voluptuosa, que cuando ve a este caballero también noble, pues hay cierto feeling de por medio.
este caballero un tanto sinvergüenzón, pues le va echando los perros y ella se los va recibiendo. Entonces dice, no, mira que mis damiselas te van a atender en tu habitación. Pues a tus vasallos, pues ellos que duerman en la torre de los huéspedes. Y pues el resto de la escena es, o sea, se pudo haber terminado con y pasaron la noche y listo. Pero esta gente empezó a picar como, oiga, ¿y qué pasó? Y sí, y qué tal estaban las siervas de la mujer noble, y qué tan grande. Sí, a eso le dedicamos un capítulo. Y entonces, donde nosotros estábamos jugando, era a las afueras de Bogotá, un sitio realmente frío. Pues, digamos, el que dirige no suele tener esos inconvenientes. Yo cuando dirijo, pues da igual que esté haciendo frío o calor, yo estoy metido en mi cuento, pero mis jugadores sí estaban teniendo frío. Entonces estaba Carlos encorvado del frío. Estaban mis primos en el mismo sofá también encorvados de frío. Y dijo el anfitrión, el que jugaba con el caballero, como que les traigo una cobija, les traigo una cobija. Y siguió la descripción. Y la descripción fue subiendo de tono. Y entonces Carlos empieza a girarse cara a uno de mis primos y empezó con el uy no, uy no, uy no. Y de repente pues brinca mi primo llevándose la cobija y dice emociónese solo. Y fue tan impactante que tuvimos que interrumpir el juego casi 20 minutos, porque es que no podíamos de la risa ni mis primos de la indignación. Porque es que, pues, Carlos estaba muy colorado esa noche, de verdad. Yo no sé qué se está imaginando. Yo soy muy expresivo, entonces. Sí, pero si lo notan, querido público, va de la mano con la descripción. Aquí, gracias Leo por tu comentario, porque, claro, yo cómo me adapto, como lo decía Fabián, a estas características que tiene este cuerpo ajeno. Sí, pero yo apelo de referentes que yo tengo. Referentes que pueden ser como, aquí hay dos que tú citas de una saga espectacular, la del Elfo Oscuro, y pues Gandalf del Señor de los Anillos. Freddy, cuando empezó a jugar, él estaba muy impactado de Slayers, que aquí lo tradujeron los justicieros, y su Gaudi Gabriel y su Espada de la Luz. Y entonces, pues, diferentes referentes en diferentes momentos históricos. Fabián, Fabián cuando ve Los Pecados Capitales, que quería un personaje como Meliodas. Carlos, que de hecho esta misma semana vio un episodio en Hunter x Hunter y me lo compartió porque dijo, mire, me encantaría esta tonada para mi bardo. Entonces, ok, y empezó, toda la descripción de la tonada interpretada por la muerte. Entonces, ok, muy Harry Potter, pero pues está bien. Que volviendo acá, quiero ya comenzar a cerrar con esta frase, y es, usted, amigo de M, tiene dos opciones cuando dirige. Usted puede tener un telón de fondo, piénsese usted esta obra clásica del Mago de Oz, donde hay un escenario de fondo, y un terreno plano. Básicamente están en el bosque, están en una aldea, están en el castillo del Mago de Oz, ella está de regreso en Kansas, fin de la historia. O usted puede darse cuenta que es un terreno tridimensional y toda esa descripción da detalle, y un detalle que quizás sus jugadores no noten en, uy, me acuerdo de un atardecer divino que describió, no, eso nunca va a pasar. Pero a cambio sí va a suceder un comentario como, y nos salió un maldito ogro de la cueva y encima de todo granizaba. De eso sí se van a acordar. ¿Y cómo se van a acordar? Por la riqueza que usted incluye en la descripción. Y eso, como le digo, va más allá del mapa. Va desde una de las características del fino arte de ser DM, y es lo improvisado no se improvisa, pero un DM tiene que improvisar y estar improvisando sobre la marcha. De otra manera, no hay un rol de calidad. Usted no le está ofreciendo un servicio de calidad a sus jugadores cuando usted simplemente cumple con el guión que usted leyó. Si usted no le mete de usted, no hay más, no hay tutía. Hablábamos, por eso, cuando hablábamos de tiempo, de su capacidad para apropiarse del tiempo, porque usted, DM, es el narrador, usted es el señor del tiempo, pero usted también es el señor del espacio.
No me refiero a este pasquín que venden en Colombia, sino me estoy refiriendo a ustedes. Vendían, lo han cerrado, qué vaina. Pero volviendo aquí, el asunto es, tiene que ver con un macroescenario que le permite, como Freddy lo decía, desarrollar historias y, como Fabián lo decía, encarnar personajes. Entonces, esto, digamos, es una idea macro que les quiero compartir el día de hoy. Y pues, Carlos, quedamos en tus manos. Bueno, pero antes, no me han respondido la pregunta que hice. Ajá. Dado noticias y esto, pero ahora sí, para cerrar en la transmisión de hoy, y lo que decía justamente de también esos espacios intangibles que quedan, ¿cuál ha sido los momentos, o bueno, el momento que les ha sacado lágrima? Entonces, empecemos por Freddy, luego con Fabi, luego de mi parte, y Camilo para cerrar, porque pues Camilo pues tendrá varias anécdotas, me imagino, dentro de las que hay. Entonces, Freddy. No sé, es que el momento que me ha hecho llorar, lágrimas. No, sabe que más bien emocionarme mucho, y es que, digamos que en el rol, no, ese no, ese me hizo llorar de otra forma. Fue una combinación entre placer y odio, pero... Sí, el jabón. Por eso digo, entre placer y odio, o sea, son sentimientos. No, mire, yo creo que la primera vez que jugamos como unas 16 horas seguidas, que fue toda una campaña que fue desde el inicio de la campaña hasta el final, ¿sí? Que o sea, el ambiente era como, mire, y entonces que era para rescatar unas princesas, no me acuerdo, era rescatar unas princesas y ese fue el personaje Darkblade, ¿no? El antecesor de todo el linaje. Fue Linstalkus Darkblade y fue el cierre de la campaña de Pirú. No, en esas 16 horas murió Darkblade y luego apareció Linstalkus con una nueva hoja. Sí, esa fue la primera vez que Linstalkus... Por eso, pero es que ese era Linstalkus Darkblade, no el que vendría a ser Linstalkus Linksblade, porque los dos son igual. Sí, antes del Caballero del Dragón, tiene razón. Pero, o sea, fue o sea, al final, porque la aventura había estado ruda, es decir, varios de la mesa murieron y les tocó a uno, creo, excepto el innombrable, ese así murió, pero revivió. Nos tocó, bueno, y se murió el concluso que usted vino aquí, yo preparé uno y jueguenlo, ¿sí? Pero al final fue como, hey, terminamos la aventura, porque nunca habíamos terminado una aventura así con decoración. De hecho, Fabián, es la única vez en los años que he jugado con Camilo que le ha hecho, mire, y lo condecoran por haber hecho esto y recibió más que una moneda de oro. Sí. No. La única vez. Entonces, pero fue el hecho de haber logrado algo en el juego, porque fue como, aparte de la descripción de, mire, es que está en el castillo y que el cielo entonces ya no volverá a ser del mismo color y toda la cosa, fue también el tema de haber cumplido, de haber terminado la misión de una campaña que venía desde Java. ¿Sí? La primera campaña, sí. Para mí ha sido el momento más emotivo, es decir, ha sido como, bien, por lo menos, o al menos personalmente, algo que me gusta es que los personajes trasciendan, que dejen algo. Entonces fue como, hey, entonces, y cierra con eso de, y sus hazañas serán recordadas. Entonces, bueno, está bueno. ¿Sí? Para mí ese ha sido como el evento más chévere. Y el más miserable que pasó hace poco. Bueno, ahora Fabi, te corresponde tu momento. Pues momento memorable. Digamos que la creación de Omid. Omid, el druida, el bastón que venía de Telesian,
la forma en cómo murió, como le escribía a Camilo para retomar este personaje que ya me mató una vez, el de Finn. Esa parte de Omid, cuando yo le digo a Camilo, pues mira, terminamos temporada, vamos a pasar de segunda a quinta, vamos con los como personajes. Entonces yo le dije, pues mira, quiero que este nuevo personaje sea un legado de mí, que venga con su misma sangre, que Tomit se haya sacrificado para tratar de recuperar el equilibrio del mundo, ¿sí? Para darle una continuidad, darle una trascendencia. Digamos que eso ha sido de los momentos que más me han llamado la atención. El, el que sí, el que me llevó a decir, básicamente, me llevó el balón, ya no juego más, ¿sí? Fue el asesinato de uno de mis personajes. Fue, pues, porque dio esa reacción, pues fue justamente porque fue el primero que me lo dejaron vuelto nada, o sea, es que fue partido por la mitad. Y eso, digamos que eso lleva a una reflexión, cómo rolearlo mejor, ¿sí? Digamos que fue un aprendizaje. Bueno, ahora de mi parte va a saltar porque para mí ese, digamos que el momento emblema va de la mano con algo que Camilo acotaba muy bien y es hasta donde justamente un buen máster cuando escribe esa acción o ese momento marca y trasciende y realmente se convierte en una cosa sublime y creo que es por eso que lo recuerdo tanto porque fue la manera en que narró el momento y cómo fue y es un momento muy triste, pero fue tan sublime como lo narró y como esto que me lo lloré, pero me lo lloré también con una complacencia de decir, wow, o sea, qué manera de narrar el máster esa parte que fue justamente la muerte de Elko, justamente, que fue cuando ya estaba, bueno, luego del viaje al otro plano, que había adquirido una maldición terrible y que al momento de la muerte de Elko, luego aparece esa visión, o sea, y en esa parte, como yo digo, esa narración cruel de Camilo, pero tan brutal, que llega, usted ve su posada así, la ve totalmente destrozada y ve cómo unos vampiros están acabando con toda su familia, la están despedazando, la están destrozando, o sea, porque dije, no, que acabe con mi personaje no me duele tanto, pero el matiz que le metió ahí y que ahí surge otra historia de los Aladdin, otra historia de otro matiz, o sea, fue tan sentido y tan que yo o sea, a mí lo que me dolió fue lo que sucedió alrededor del personaje y, pero fue tan épico, o sea, fue tan épico porque quedó un legado tanto de lo que queda como bardo, como lo que queda atado, como también esa parte del contraste que surge a través de los Aralina, a través de estos vampiros, y sin duda, o sea, eso me marca, me sigue marcando y vuelvo y digo, va de la mano de una narración formidable que tuvo Camilo en ese momento, que fue como, wow, o sea, me lo lloró, me partió el corazón, pero fue madre, qué narrada te pegaste como DM. Y Camilo, para su merced, ¿cuál ha sido la partida que ha dirigido que ha sido más emotiva? Ok. Bueno, primero quiero responder la pregunta de Carlos. Hay dos momentos. Hay uno en particular dentro de la misma campaña de la que Freddy hablaba, esa primera campaña, cuando ellos están en Perú, cuando encuentran esa espada en la piedra. Les había comentado hace unos cuantos programas que hicimos hice un calco de A Link to the Past y pues tomé el mapa y lo adapté. Entonces también había una espada mágica en una piedra y era esa la única esperanza para poder salvar el reino. Y pues yo tenía también un personaje no jugador, bueno, estaba, digamos, un semi-PJ, lo tenía ahí
Y cuando estamos pues lo voy a decir así, cuando estábamos junto al pedestal, pues debatimos. Recuerdo que era el personaje del hermano de Johan, Carlos Castro, estaba el personaje de Freddy, Lynstaikus Darblade, y estaba, llamémosle mi personaje, el famoso Niftal. Y, y bueno, ¿quién saca la espada? ¿Quién la va a esgrimir? Y en medio de todo, yo DM decía, pues, que escojan ellos, ¿sí? Que escojan ellos, con eso yo puedo dejar mi personaje en un segundo plano y nos dedicamos de lleno a la sesión. Cuando dicen, no, él es el que nos trajo a salvar este reino, así que él merece llevar la espada. Ese para mí fue uno de los momentos más emocionantes, porque, o sea, yo no lo hice premeditadamente para que mi personaje la cargara, pero poder sacar la espada de la piedra fue emocionante, muy emocionante. De la mano con lo mismo, el momento más triste para mí fue darme cuenta que habían pasado muchos años de juego, y cuando desaparece el reino de Pirú, no había jugadores que lo recordaran. Cuando yo describí y apareció una bruja y pues encerró el reino en una esfera y se lo llevó, una esfera pequeña, desapareciendo todo un reino de la faz de la tierra, yo se lo comento a mis jugadores y es que realmente ni Carlos se emocionó. Él dijo, no muchachos, es que recuerde que yo entré a jugar mucho después de Pirú, así que a mí Pirú no me suena de nada. Ese momento para mí como DM fue doloroso porque era el último vínculo de mi primera campaña. Entonces eso para mí fue duro. Y respondiendo la pregunta de Freddy, hay dos que yo digo, qué campañas tan buenas. Una fue la que tengo más presente, vendría a ser el retorno a Eldon, que en esa tú nos acompañaste con Kelebhin, hijo de Lynstaikus, y pues básicamente cómo logran vencer a las fuerzas del Imperio de Talak, cómo termina cayendo este Hecatónquiro por la invocación de Kirmi, hijo de Elko, y pues básicamente no se supo si lo salvaron o no lo salvaron. Realmente fue bueno. Y el otro, se me ha ido el otro, lo siento, ya luego lo recordaré. Pero pues yo puedo decir en este momento hay dos en particular, pero hay otros también bastante emotivos. Ahora pues Leonardo lo comentaba, la muerte de Suidam, porque más allá de la partida, yo tengo muy presentes los finales, más allá que el desarrollo, los finales de personajes que alcanzan renombre, que alcanzan a ser legendarios, cómo termina su historia. Entonces, cuando llega ese momento, el final del personaje, eso a mí me impacta mucho. Y usualmente lo tengo muy presente, porque en esa partida en la que muere Valtir, pero también muere uno de los enanos, creo que muere Barak, muere Darkhammer, mueren varios. Creo que el único que regresa de ahí es Elko. Sí, y nada bien. Sí, el único que regresó de ahí fue Elko. O sea, yo recuerdo que es de las pocas mesas, y cuando hablaba justamente de finales, en donde todos, a pesar de que se muere, o sea, que las personas mueren, todos quedamos como, o sea, podemos morir, pero allá quedó el renombre, o sea, la estampa de lo que hicimos. Fue brutal, o sea, porque fue una aventura durísima. O sea, Camilo realmente, yo me acuerdo que esa vez se fue con todo, y casi ni siquiera así puede, porque hay que decirlo, que para ese momento habían muy bien congeniados los jugadores, y cada uno desempeñaba sus roles de la mejor manera, y los desempeñaban de una manera tal cual, tan sincronizada, y que era una mesa que ya estaba tan empatizada, que Camilo por eso también, y eso es lo otro tan positivo para cualquier DM, que cuando tiene una mesa tan bien avanzada, tan bien congeniada, hace que se vuelva también retador para el mismo DM. Y me acuerdo que en esa el DM nos colocó retos, pero eran retos de verdad, o sea, duros, que se notaba Camilo, como yo aquí tal cosa, esto, pero fue muy vivencial y fue muy brutal. O sea, fue muy brutal esa que recuerda Camilo, sí la recuerdo muy bien. Fue también muy esa fue la que Valtir se sacó un 20 y partió un dragón a la mitad. Partió un dragón en el... Eso fue un poco antes. Eso fue antes.
porque yo me acuerdo que ese grupo era muy épico. O sea, teníamos, por alguna razón, los dados bendecían cuando iban a atacar. Y me acuerdo de esa que, o sea, es que la escena, pronto Fabián. Uy, yo creo que Camilo después nos puede contar los más épicos 20 y los más épicos Sí. 1 porque no tiene un episodio. Uf. Porque, pero es que, miren esto, el tipo nos dice, y esto para terminar el tema de los espacios, el tipo nos dice, bueno, y entonces los amenaza un dragón, creo que era un dragón no sé qué, botaba rayos, ¿sí? Y todos haciendo planes, o sea, llevábamos 1 hora, o sea, paramos el juego y, mire, entonces que usted se ubica aquí y que yo me hago atrás y que todo listo, bueno, listo. Y llega el paladín de Walter y se saca un 20 y tajó el partido. Doble 20. Todos, Doble 20 porque saltó con sus 2 espadas de su león alado y atravesó era un dragón blanco y lo atravesó de lado a lado. ¿Y ya? El león lo recogió por debajo, el tipo ha caído intacto, el tipo termina de aterrizar, desmonta tranquilamente y ¡plaf! Se desploma el dragón detrás de él y todos quedan un poco... ¿Y ahora qué hacemos con esto? Es que ni Camilo se lo esperaba, o sea, ustedes vieron que Camilo se quedó callado. Es como, bueno, listo, se acabó. Más de una vez te ha pasado, ¿no? Más de una vez te ha pasado que... Y hasta aquí la aventura del día de hoy. Pero chicos, exactamente, y hasta aquí también la posada Aralín del día de hoy, agradeciendo la presencia de Freddy y la presencia de Fabián por esta invitación, por estar presentes y por compartir justamente todo esto que es la cosa, todo lo que tiene que ver con matices de espacio, o sea, todos esos contrastes que están ahí, desde lo tangible hasta lo intangible que hemos abordado. Así que, Freddy y Fabián, mil gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. De hecho, invitadísimos, por favor. Las puertas de esta posada pues están abiertas. Qué rico que en otros programas, no digo otro, que en otros programas nos vuelvan a acompañar. Misma invitación que le extendí a César la semana pasada. También este tipo de experiencias, de anécdotas, de historias. Creo que llega el momento después de tanto jugar que terminamos son llenos de historias. Entonces, gracias por compartirlas, gracias por ayudarnos a recordarla. Al otro lado también, Leo, muchas gracias por esas otras anécdotas. Luis, muchos saludos por allá también a Néstor. A Néstor y a Mao, un saludo, fuerte abrazo. Y pues eso, o sea, pues muchachos, qué rico que vuelvan acá los micrófonos de la posada Aralín. Para que disfrutemos este espacio. Qué pena con nuestra audiencia que nos extendimos un poquitico de nuestro horario habitual. Creo que se dieron cuenta que son tantas historias que se nos acaba el programa y nos queda aún mucho por contar. Así que confiamos en que un escenario como este se repita más adelante. Y así es, seguro va a ser. Recordemos que la ventaja de la posada es que da para todo, desde hasta los buenos tragos hasta por demás para las charlas extendidas. Entonces esa es la gracia de esta posada Aralín. Así que de verdad muchas gracias. ¿Charlas? Sí. Ya han hecho charlas de cuáles son los mejores entremés para desarrollar una buena partida. Uy, es que hay tanto. No, es que hay mucho por hablar. Hasta ahora. Ahí está bien, ¿no? De hecho, Fabi, los mejores refrigerios en una mesa de rol, eso también da para De hecho, Fabi, muchas gracias por comentarlo, porque yo creo que más o menos nosotros por acá cerramos esta breve saga introductoria del programa sobre creación de mundos y pues va a ser una sorpresa con qué continuaremos próximo programa. Pero esto que Fabián nos dice, pues muy seguramente se va a terminar convirtiendo en un programa, si no el que sigue, fácilmente. Freddy, aquí están las cervezas. Obviamente. No, hay muchas cosas así de sumar, de comentar, y muy seguramente entre el público y entre las personas que nos escuchan, incluso en los podcasts, en los grabados, será interesante escuchar también sus anécdotas cuando sean de estos temas o incluso de historias que han jugado en sus propias mesas con otros DMs. Sería interesante también escucharlas y aquí también compartir esas experiencias. Sería súper genial, porque ustedes también son muy importantes dentro de esta posada. Así que bueno, chicos, mil gracias. Y bueno, Camilo, obviamente también muchas gracias. Así que bueno, de cierre, Camilo, frase pues, lógico de cierre o
reflexión de despedida. Bueno, solamente una idea. Voy a retomar algo que ya dije dentro del programa, en continuidad con algo que dijo Leo Merchán, y es disfrute libros que le ayuden a tener referentes, porque eso le permite a usted tener ideas, disfrutar mucho más el juego, porque claro, puede sonar muy wannabe, pero cuando usted dice yo quiero ser como tal personaje y de pronto no lo logra, al cabo de las 500 dice este personaje de pronto no es lo que yo quería armar, pero sí es lo que quiero jugar. Y pues aprovecho aquí en micrófonos, Freddy, de verdad, vea The Witcher, es importante ese referente. Totalmente de acuerdo, ya lo comencé a ver. Bien, buen apoyo. Ven, ahí está un jugador obediente que acude a este tipo de recursos con los demás. Gilgalad es muy obediente. Demasiado. Creo que ese sería otro programa. Las mejores experiencias vividas del personaje. Eso fue una experiencia cercana como del octavo tipo. Con todos, muy feliz semana. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos, toda audiencia. Chao, chao. Mil gracias.